Hablar con una especialista, Dayana Vanegas, que está en comunicación con nosotros. Day, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? No Yo te... por aquí mm, bien, emocionada como todos o consternada con lo que está pasando. Sí, no te preguntaría jamás por quién hubieras votado si hubieras sido ciudadana estadounidense, porque a las pruebas me remito que te has puesto la gorra. Me puse la gorra de Bitcoin y esta es un poco la pregunta que nos trae hoy. Este precio de 89.468 dólares en este instante, mientras hablamos nosotros, está superando el máximo histórico inclusive que marcó el día de ayer. Y la pregunta es un poco, ¿Trump lo hizo en frases argentinas? ¿Era inevitable que esto sucediera? ¿El halving es el halving? Nada, son preguntas a la audiencia. Los trumpistas, por supuesto, creen que este triunfo de Donald Trump fue el artífice de esta alza del precio de Bitcoin que supera sus máximos históricos. Y otros, sin embargo, creemos que es parte de los ciclos de Bitcoin y un movimiento general de los mercados, del cual Bitcoin también es una caja de resonancia. Claro, ahora, ¿quién le va a sacar de la cabeza a Donald Trump que no es por lo que dijo respecto a las reservas de los Estados Unidos, lo que dijo respecto a no ser intervencionista y a prácticamente sacar a alguien de la SEC que molestaba a los bitcoiners? ¿Quién le va a sacar esa idea de que simplemente fue un movimiento del mercado para subir cuánto en lo que va del año DAI? Porque es mucha la suba. Bueno, en lo que va del año el movimiento es superior al 100% si medimos los mínimos y los máximos históricos. Podemos decir que en el último día el incremento es superior en esta hora a el 5%. Ha habido movimientos oscilatorios en las últimas horas casi de un 20% si tenemos en cuenta la última semana. No, realmente Bitcoin a 89.400, 89.500 dólares, como tocó en algunos momentos de esta misma columna, es algo que se esperaba, pero que aún así no deja de sorprender si pensamos que en el año estuvimos en precios alrededor de los 30.000 dólares, en un precio Claro. promedio de compra de los últimos meses a 43.000 dólares para inversores institucionales y para ahorristas particulares. Así que esta suba, nada, era esperada, pero se ha dado de una forma muy introspectiva en pocas horas, en una semana. Ciertamente catalizada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, pero también respondiendo a un patrón histórico de Bitcoin, que es esta reducción en la emisión monetaria y a un movimiento general de los mercados de riesgo. Observamos que Bitcoin no es el único activo que ha estado al alza en esta época del año. Y nada, sí quizás es el que experimenta estos movimientos más visibles, con números más abultados, pero bueno, siempre es bueno recordar que nunca es tarde para entrar a Bitcoin, que este recién está empezando y que aunque vayan a hacerlo, lo hagan con prudencia porque aún estas subidas son fenómenos estacionales y que así como sube puede corregir un 20, un 30% en una jornada. Los ATH son difíciles para entender si se alcanzó un techo o ese techo va a ser base. ¿Cuál es el canal que vos ves hoy de Bitcoin? 80 a 100, puede llegar a 100.000 dólares en el corto plazo. Bitcoin no está tan lejos. Llegué a escuchar 89.000 y pico de dólares por cada Bitcoin. 89.500 dólares, 528 dólares en este momento. No es tan lejos de unos 100.000 dólares de cara a que las elecciones ya terminaron hace exactamente una semana. Se abrió este portal mágico del 11-11. ¿Qué pasó, Dai? Mira, normalmente post-halving los movimientos que vimos a nivel histórico fueron primero en los primeros años de un crecimiento del 2000% de Bitcoin. Al halving que siguió, el del 2016, un 1000%, el del 2020 un 500%. Entonces vemos que esta exponencialidad con la que crece el precio de Bitcoin también se va reduciendo con el tiempo. Ya no son tan súbitos estos saltos que pegan. Podemos calcular en base a eso que una suba en un escenario muy, muy optimista, en base al histórico, podría rondar un 200% respecto al valor promedio de compra de los últimos 11, 12 meses. Este valor promedio de compra estaba en 43.000, 46.000 dólares, según la fuente que se tome.
Entonces yo creo que una visión prudente es tomar una subida partiendo de esa base del valor promedio de compra. Y ser como conservadores en lo que el histórico nos viene mostrando. Hay algunos agentes del mercado como MicroStrategy, que es esta empresa que hace Business Intelligence y que tienen su tesoro Bitcoin, que advierten que Bitcoin puede rondar en un escenario pesimista los $125.000 por unidad para el 2050 como precio base. Entonces, la realidad es que si bien los 100.000 representan un techo psicológico, no hay nada que haga pensar que no se podría alcanzar ese número en esta corriente. Recordemos después que también las correcciones son proporcionales, claro, y que acá hay que ser muy prudentes con lo que se arriesga. Recordemos las prácticas del buen inversor, del buen padre de familia y todas estas figuras que nos separan de la especulación o de la timba. Ahí quiero quedarme, porque cuando las noticias de Bitcoin invaden los medios que ahora han cambiado de manos al parecer, pero digo, cuando la gente empieza a entender que Bitcoin ya no era ese que cayó de los 60 y nunca más los alcanzó, sino que hoy está rompiendo récord tras récord y quiere comprar, hay mucha duda a dónde voy, cómo lo hago, cuáles son los primeros pasos. No quiero caer en una trampa por la vorágine de querer sí o sí un Bitcoin. ¿Cuál es la mejor forma, Dai, de comprar un Bitcoin para que sea segura? Yo la sugerencia, y esto no es un consejo financiero, sino simplemente es una sugerencia que tiene que ver con el acercamiento a cualquier cosa que es nueva, es hacerlo en pequeñas compras periódicas. Recordemos que Bitcoin es fraccionable, que el centavo de Bitcoin, la unidad mínima, se llama Satoshi, y que hoy por hoy en muchas plataformas en Argentina hay más de 12 servicios de cambio o proveedores de liquidez donde puedo pasar desde mis pesos, inclusive desde otra billetera virtual, a Satoshis por una módica comisión. Entonces la invitación es empezar con eso, es empezar con el valor de una salida, con el valor de una entrada al cine, entender cómo me siento, cuál es mi comportamiento, analizar bien eso en una billetera de custodia, o sea, en una billetera donde hay un tercero que si me olvido la clave le puedo pedir un reset, o donde si necesito pasar a cash rápido lo pueda hacer. Y una vez que estoy familiarizada con Bitcoin y con esa herramienta, pasar primero a dispositivos de autocustodia, que son las famosas wallets en frío, donde ya tengo que guardar mis palabras claves, mis semillas, donde tengo que hacer un backup de mis claves privadas, que eso lo podemos dejar para otra columna tranquilamente, y ahí ir por activos de más riesgo. Nadie entra al mar por la parte más honda, y quizás esto es una época complicada, porque cuando Bitcoin me sube un 50%, quizás hay otras criptomonedas que agarran y suben un 2000%. Claro. Y uno, claro, y la ambición dice, bueno, voy por esta que va a ser un por 1000 en lugar de Bitcoin que va a subir a lo sumo un 50% más. Claro, esa tentación está. Es cierto que muchas estrellas son fugaces también, Dai, porque hay también, y por eso también lo traigo al tapete cuando el precio está tan alto, hay mucha gente que con tal de entrar y de no quedar fuera, comete errores de comprar una cripto que no tiene tanto mercado, que no tiene tanto market cap, que no tiene liquidez, que no representa a Bitcoin, sino que es un proyecto de otra índole sin mucha investigación. Vamos a tratar de hacer en algún momento una clínica básica de cómo comprar Bitcoin, porque va a haber mucha gente tentada a adquirirlo y seguramente no sabe cómo hacerlo. ¿Te parece, Dai? Me parece de 10 y como mensaje de la columna es no es tarde para Bitcoin, se puede fraccionar, pueden comprar desde 5.000, 6.000, 7.000 pesos, lo que sea, y es preferible tener una porción pequeña de algo que es muy valioso que tener mucho de nada. Entonces la invitación es, aunque escuchen estos precios grandilocuentes, si se animaron, empiecen con un dinero que no necesiten en el corto plazo o en el mediano plazo, pero empiecen. Acá estamos desde Canal E, desde Mujeres en Bitcoin para acompañar, contestar consultas y ayudarlos a no caer en estafas. Clarísimo, gracias, Dai, como siempre. Muchas gracias, Santiago.